¡Epa, compadre! La hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, Prepárense. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Aquí está tu pueblo, comandante, y estamos contigo de corazón. Javi Caguán, los Cadillacs, Omar Enrique y el potro de Venezuela. Hoy somos un pueblo en revolución, la nación que quiere libertador, un pueblo valiente que sueña, que se aparte y despierta con la bandera en el corazón. Párate con Chávez, vive el comandante, Venezuela se respeta, Venezuela está de fiesta. Párate con Chávez, empiece la fiesta, y que viva mi bandera, viva Venezuela. Párate con Chávez, empiece la fiesta, que mi patria se respeta, viva Venezuela. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Estamos transmitiendo a través de Macuná y Macariña Radio 104.9 FM para la Gran Caracas, Miranda, Vargas y un poquito más allá. También a través de www.noticiasmk.com, www.lahojillamk.com. Gracias por enviar sus mensajes a través de nuestras cuentas Twitter, @lahojilla_en_tv, @lahojilla_mktv y @mk104 piso 9 FM. Y para las emisoras que nos están transmitiendo en Caracas, Radio Ali Primera, 95.5 FM en el Valle, en Miranda, Radio Urquía, 97.5 FM en Los Teques, Radio Paraipa, 94.7 FM en San Antonio de los Altos, en el Estado Mérida, Radio Agrícola, 95.9 FM en Bailadores, en Monagas, Radio Conexión, 91.9 en Maturín, Radio Vanguardia, 103.3 FM en Maturín, en el Estado Lara, Radio Cabudare, 97.7 FM en Cabudare, Radio Café, 104.9 FM en el municipio de Morán, en Portuguesa, Radio Portugueseña 97.1 FM en el municipio de San Rafael de Onoto, Portugueseña TV Canal 3. En Nueva Esparta, Radio Cuinche 103.9 FM en la península de Macanao, en Anzoátegui, Radio Líder 96.3 FM en Puerto La Cruz, en Bolívar, Radio Coroba 89.3 FM en Caicara del Orinoco, en Yaracuy, Radio Nirgüeña 88.3 FM en Nirgüen, Sucre, Radio Urimare 101.9 FM en Carúpano, en Trujillo, RMT 100.7 FM en Trujillo, en el estado Táchira, Radio Cordillera 90.7 FM y en Petare, Petare TV, Canal 60 UHF y por internet desde www.aporrea.org, www.alpiedelcañón.com, al pie del cañón. Hoy me voy a meter en Honduras.
Vamos a, como vengo atrasado, sí. Como estoy atrasado, voy a hacer dos cosas, ¿no? Primero que nada, vamos a empezar de para adelante para atrás. Es más o menos así, ¿no? De para adelante para atrás. Vamos a ver de para adelante para atrás. Hoy estamos como las avispas negras. Ah, caramba. Dice, Venezuela no acata... Este es el nacional del día de hoy, ¿ves? Y ve cómo los fascistas caen, ¿no? Dice aquí, Venezuela no acata resoluciones de la ONU sobre derechos humanos. 193 naciones miembros votan hoy. Creo que 180 votaron por Venezuela, algo así, por ahí, o 183, si no me equivoco. 10 se abstuvieron. Venezuela no acata resoluciones de la ONU sobre derechos humanos. Es el único país de América Latina que presentó su candidatura para la sustitución de Argentina, Australia, Corea del Sur, Luxemburgo y Ruanda en el Consejo de Seguridad. Y dice aquí, el dictamen, dice expertos preguntan cómo Caracas puede aspirar a ser miembro de ese organismo clave en la resolución de conflictos si sus gobernantes califican de injerencia indebida en asuntos internos el dictamen del Consejo de Derechos Humanos. Está bien. No importa, pero llegamos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Alguito se puede hacer allí, ¿verdad? Y ese fue un triunfo para Venezuela. Y parece que para los señores escuálidos no hay triunfo. No es posible, pues, que Venezuela llegue allí. Lo que sí, vete al último video, por favor. Vamos a ver el reporte de CNN y después el reporte del Consejo y después el reporte de RT, que van juntos. El último video. Vamos a verlo de una vez, porque es que me voy a meter en Honduras. Me voy a meter en Honduras, voy a meterme en algo que va a ser peligroso, pero bueno, ahí vamos. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Listo? Ruédalo, pues. ¡Prepárense! ¡Cuidado! Y Venezuela, seguimos allí, podría ser electo miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como representante de América Latina y el Caribe. Nuestro compañero Gilbert Vega nos presenta todos los detalles. Después de ocupar una silla no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU en 4 oportunidades y de no lograrlo en el 2006, parece que la llegada de Venezuela al máximo órgano de decisiones de la ONU es inminente. El país contaría, según analistas, con los votos para ser elegido este jueves en la Asamblea General como el representante de América Latina y el Caribe. Solamente necesitas 96 votos para que logre ser parte del temporal del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Venezuela es el único que aspira al puesto de 2 años que Argentina dejará vacante y, según diplomáticos, tiene el apoyo de toda la región. Su elección ha despertado dudas, pero con los acuerdos tradicionales sería difícil que se quedara fuera. La única forma sería, pues, que pueda Estados Unidos vetar la elección como lo haría en el 2006, pero es casi que inminente porque está recibiendo el apoyo de los países latinoamericanos. Hace 8 años, Guatemala obtuvo el respaldo de la región pese a las aspiraciones venezolanas. En Estados Unidos, The New York Times y Washington Post y 20 congresistas han exigido al secretario de Estado John Kerry que lidere esfuerzos para impedir la entrada de Venezuela en el Consejo. Washington reclama a los países aspirantes compromisos con la ONU. Lo más importante es que los miembros del Consejo de Seguridad sean países y líderes que tomen muy en serio y pongan en práctica y vivan por los principios, los compromisos, los tratados, las normas y reglamentos, si se quiere, de las Naciones Unidas. La misión venezolana en Naciones Unidas ha sido discreta en sus gestiones y declinó hablar con CNN sobre el tema. En su discurso de septiembre ante la Asamblea General, el presidente Nicolás Maduro pidió refundar la ONU. Hoy Naciones Unidas tiene que adaptarse a un mundo multipolar, multicéntrico, pluripolar, con nuevos actores en el mundo, con países y regiones emergentes que tienen voz propia, pensamiento propio, aspiraciones de ser respetados en este mundo. Los miembros del Consejo de Seguridad se sientan por orden alfabético, de manera que si Venezuela logra un puesto, sus representantes se sentarán junto a los de Estados Unidos. Gilbert Vega, CNN, Nueva York. El Consejo de Seguridad de la ONU ya tiene nuevos miembros no permanentes para el año 2015-2016. Unos de los países que gozarán de ese estatus son España y Venezuela. La reacción del presidente Nicolás Maduro no se hizo esperar. Aseguró que con esta medida se le ha dado un reconocimiento mundial a la voz de Venezuela. La abogada y escritora Vago Liñer fue una de las primeras en entrevistar en exclusiva al ministro de Exteriores del país latinoamericano justo después de la votación.
En el día de hoy, aquí en Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, hubo la votación para 5 puestos en el Consejo de Seguridad, 5 puestos no permanentes, y en esos quedaron victoriosos los países de Venezuela, Angola, Malasia, España y Nueva Zelanda. Ahora hemos conversado con el canciller de Venezuela, Rafael Ramírez, sobre la importancia de esta victoria para Venezuela, y él nos ha destacado el hecho de que en la votación Venezuela obtuvo 181 votos, y de esos 181 votos, bueno, de los votos que se realizaron en ese momento para Venezuela, hubo solamente 182 votos, realmente, porque 10 países se abstuvieron de votar y un país estaba ausente. Eso significa que solo hubo un voto en contra de Venezuela. Para Venezuela esto representa una victoria muy grande, porque en el año 2006, cuando estaba postulado para el Consejo de Seguridad, pues no logró la victoria, justamente porque Estados Unidos realizó una campaña en su contra que llevó un empate en aquel momento entre Venezuela y el otro país que estaba postulado, que era Guatemala. Ahora, años después, Venezuela ha logrado no solamente esta victoria, sino también lo que ha calificado el canciller Ramírez como una triple victoria, una triple corona, debido a que Venezuela ahora estará en el Consejo de Seguridad, Naciones Unidas, tanto el Consejo de Derechos Humanos desde Ginebra, y también frente en la presidencia pro tempore del movimiento no alineados de los países, que también pertenece a la estructura de Naciones Unidas. Pero vamos a escuchar las declaraciones del canciller Ramírez. Es muy importante para nuestro país, es un reconocimiento a la importancia que tiene nuestro país en el concierto internacional, y nosotros tenemos ya la suficiente madurez y responsabilidad para asumir estos cargos, bueno, en base a lo que son los principios de nuestra revolución: la solidaridad, la justicia, la paz, la no injerencia en asuntos de otros países, el respeto irrestricto a la soberanía. Creemos que dentro del Consejo de Seguridad nuestro país va a ser un balance entre tantas fuerzas que están ahí en pugna permanentemente, y va a contribuir de manera decidida al fortalecimiento de la paz como la única opción para la resolución de controversias en el planeta. Ahora, canciller, la vez pasada que Venezuela estaba postulada fue en el año 2006, y hubo una fuerte batalla así internamente en esa votación. Incluso llegó a como 47 rondas de votación, hasta que ya Venezuela se tuvo que retirar de esa elección. Estados Unidos estaba detrás de toda esa oposición en aquel momento. Claro. ¿Qué ha cambiado en estos años después? ¿Crees que ya esto demuestra que la política de Estados Unidos a nivel internacional está completamente aislada? Muchos hechos así lo demuestran, y cada vez sus opciones más violentas y desesperadas en la actuación del ámbito mundial, más unilaterales, demuestran esa soledad. Pero el elemento que probablemente ha cambiado mucho más desde entonces acá ha sido el fortalecimiento de Sudamérica, el Caribe. Quería diferenciar la nota de prensa de CNN en español con la de Russian Today, con la RT. Quería diferenciarla para que veamos el tipo de contenidos, ¿no? No solamente por eso, sino que ahora estamos viendo en Brasil, fíjense ustedes que es un triunfo para Venezuela, pero parece que eso a los sectores, por ejemplo, como en el caso del Nacional, no les importa, no lo quieren. Ahora, decía yo esto porque en Brasil se está complicando la cosa. Hay un señor llamado Aécio Neves. ¿Ustedes recuerdan el caso en Ecuador de Lucio Gutiérrez, que llegó a la presidencia de la República? Y Lucio Gutiérrez estaba, antes de llegar a la presidencia de la República del Ecuador, estuvo imitando al comandante Chávez. Eso fue antes de Correa. Lucio Gutiérrez llega a la presidencia imitando al comandante Chávez, e inmediatamente traiciona a sus electores. Se derechiza. Esa era una de las opciones que tenían en ese tiempo. Incluso en Bolivia y en Perú hubo algo de eso. Tratar de imitar al comandante Chávez para llegar al poder y luego traicionar.
Ahora la cosa es al revés. Ahora se vienen sectores duros de la ultraderecha y de la plutocracia, por ejemplo, en el caso de Brasil, buscando la revancha y buscando ganar. Y le llegaron cerca. Independientemente de si el gobierno del Partido de los Trabajadores lo ha hecho bien o no, cosa que provoca la subida de Aécio Neves a 33%, pues tiene un 33%, con 41 en la primera vuelta que tuvo Dilma Rousseff. También por allí apareció la ecologista, una ecologista que ahora se sumó a la derecha. Ese ecologista venía con las mismas intenciones. ¿Quién es este Aécio Neves? Este Aécio Neves, ahorita, si es que vamos a hablar del caso de Brasil, para que vean que igual que en Venezuela, la derecha se está preparando, la plutocracia ultraderecha se está preparando para tomar el poder, sea como sea. Aécio Neves es de Belo Horizonte, la capital de Minas Gerais, es uno de los 3 hijos del político Aécio Cunha y de la ama de casa Inés María Neves, hija del político Tancredo Neves. Aécio es nieto de Tancredo Neves, quien a su vez fue ministro de Justicia de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas fue una especie de Perón en Brasil. Él creó la Petrobras, él creó la Petrobras, los derechos laborales, un hombre muy admirado por el presidente Chávez. Cuando el imperialismo vino a tumbar a Getúlio Vargas, Tancredo Neves le propuso, es para que ustedes vean cómo es el disfraz, ¿no? Tancredo Neves le propuso que defendiera el país con las armas y la movilización popular. Pero Tancredo no logró convencer a Vargas, quien prefirió suicidarse, y Tancredo fue siempre un nacionalista, además fue primer ministro del gobierno. Este señor Aécio tiene un asesor económico que se llama Arminio Fraga, reconocido economista ortodoxo de Brasil, muy recordado precisamente por haber dirigido el Banco Central en la época de Enrique Cardoso. Enrique Cardoso, por si no lo recordamos, era el presidente que estuvo en Brasil en el tiempo del golpe de Estado en Venezuela. Y dice, por eso el candidato Aécio Neves, durante una reunión con el empresariado, declaró que su equipo le dará confianza al mercado y en efecto los números del índice de las bolsas de valores de Sao Paulo, Bovespa, evidencian que ya la confianza del mercado reposa sobre él. ¿Por qué yo estoy hablando de esto? Ya nosotros hablamos del triunfo nuestro en el Consejo de Seguridad. Pero nosotros tenemos que regresar otra vez a lo que fue lo del caso Serra. Y lo explico. Porque la derecha trata de emborronar, sobre todo una señora llamada Patricia Poleo, que ya me ve y me sigue por Twitter. Hoy se volvió loca. Hoy se le salieron sus más yo digo que sus más oscuros deseos de maldad, conjuntamente con su marido Nixon Moreno. Lo que publicó esa señora hoy por Twitter fue asqueroso. Pero no solo asqueroso lo de Twitter, también lo de su programa. Es decir, va con esto. Señor Poleo pone aquí su papá, pone aquí fiscal, entre comillas, Maduro, a Serra, los asesinaron paracos. Es decir, pone en duda un periódico, pone en duda una investigación en donde hay videos, evidencias, en donde se está haciendo incluso una... se van a hacer, creo, unas citaciones por Interpol, o sea, una búsqueda por Interpol y todo. La ultraderecha va avanzando en el caso de Brasil y en el caso de acá. Les voy a explicar por qué. Va avanzando a su manera y lo va haciendo bien. Déjenme ver aquí si lo tengo. Pues me interesa presentarles algo que apareció en misionverdad.com, que estuvo este día, estuvo muy bueno. Hay varios artículos ahí muy buenos. Les invito a visitar misionverdad.com. Esperen un momento por acá, que ando buscando aquí. Vamos a ver si lo encuentro. Encuentro lo que ando buscando.
Fíjense, del negocio de la escasez al negocio de la muerte. Un artículo que trajo Misión Verdad. Dice, las colas, la escasez de champú y la grave crisis económica pasaron a segundo plano. El contexto predecembrino los obliga nuevamente a colocar matrices antiguas más o menos eficaces. Antes de la muerte de Robert Serra, tenían más de una semana haciéndole pata de gallina a la sexagenaria inseguridad para hacerla visible, con todo y su cara de experiencia en el arte del temor. El supuesto móvil amponil delincuencial pasional del crimen perpetrado contra Serra, más la angustia mediática ya cartelizada, contribuyen al metamensaje de la coyuntura. La inseguridad vuelve a apoderarse del país. Basta buscar los últimos 6 análisis de matrices de Misión Verdad para darse cuenta de que la inseguridad tenía aún el pelo recogido, aguardando en un camerino de la Quinta Esmeralda para hacer su aparición cuando fuese necesario en el teatro de la opinión pública. La crisis económica nunca soltó el atril de la desesperación, dirigiendo la sinfonía del país escaso, desabastecido y golpeado fuertemente en la axila y en el cabello. Los picos mediáticos corresponden ahora a la inseguridad y no a las colas. ¿Por qué empezar a hablar de la inseguridad antes de empezar noviembre, por lo menos? ¿Por qué el conjuro mediático de hacer desaparecer las colas así tan de repente? ¿Qué se estaba montando? La clase media desaparece indignada, ya que sus representantes, medios y partidos se olvidaron de la moribunda cotidianidad consumista en la que se hace pasión ciudadana por el cambio. Los principales actores del capital productivo nacional pasan a la retaguardia. Recordemos, mire, yo me voy a parar aquí un momentico, porque está bien bueno el artículo. Recordemos que la ultraderecha, la derecha en este país trabaja por bloques. Yo lo he dicho más de una vez. Avanzan con una matriz de opinión, la hacen replegarse y arrancan con otra. Y van así, tienen sus voceros. Cada uno de esos bloques tiene sus voceros, que son los que van a declarar en los medios de comunicación. O son los que a su vez declaran en cambote todos los partidos políticos o voceros de los partidos políticos los días lunes. Allí comienzan las matrices de opinión. Lo dice acá. En caso concreto, Tancredi así lo dijo. Son productos regulados, dice, los principales actores del capital productivo nacional pasan a la retaguardia. Desde Tancredi, Maldonado, Roig, aseverando que es insuficiente el aumento de los precios, hasta Mendoza pidiendo el reajuste del precio del maíz. En caso concreto, Tancredi así lo dijo, son productos regulados desde hace más de 3 años, rezagados en el tiempo y con índices de inflación altísimos, refiriéndose al tema de la regulación y los precios justos. Mendoza, por su parte, vía Twitter, luego dice lo siguiente: luego del aumento del 218% en el costo del maíz decretado por el gobierno, no es posible continuar con la producción de harina pan. Imagínense, subió el 218%. Y no es posible continuar con la producción de harina pan. Pasan nuevamente a cumplir su función originaria como grupo de presión. Exigen al gobierno, piden reuniones desesperadas y sabotean fábrica adentro. El circuito económico encuentra resultado conspirativo en entrevistas y artículos, despojando al usuario clase media de voz y participación en las consecuencias generadas en los dominios fabriles e importadores. Cada quien a su trinchera. Escuchen esto. La flamante crisis económica sigue teniendo vida en los flamantes espacios que le dieron origen. Ya no se habla de colas o de escasez, mucho menos de la señora que no consigue jabón. La mediática es superestructural, otorgándole peso objetivo a la nueva matriz que posicionaron antes del asesinato de Robert Serra. Incluso el tema del chikungunya, más allá de la guerra mediática contra el Hospital Central de Maracay y la falsa escasez de acetaminofén,
Fue tratado por fuera de la temática económica. Gastaron sus cartuchos tratando de atemorizar con el ébola y la falta de fumigación por parte del Estado. La necesidad de convocar emergencia sanitaria desde la Asociación de Clínicas, pasando por Natera y terminando en los laboratorios, cumple el papel de instigar y profundizar la zozobra, expresión médica de la inseguridad en el campo de la sanidad. Construye en tal sentido la víctima desnuda ante la desatención del gobierno. De acá es extendible el ideológico discurso de las madres en las puertas de la morgue esperando reconocer a su hijo. La Asociación de Clínicas soltó esta perla, responsabilizando al que estafa con los dólares. Las clínicas no importamos directamente, adquirimos nuestros insumos en el mercado nacional al precio establecido por la cadena de comercialización, siendo el eslabón final que presta el servicio padeciendo junto con nuestros pacientes las consecuencias del agotamiento progresivo de los inventarios. Acá entra el acetaminofén y la reunión sostenida con la nueva ministra de Salud, quien, además de dar el dinero necesario para la importación que falta, afirmó que toda la red de Barrio Adentro cuenta con la preciada pastilla. El tema educativo no escapó de la infofrenia tampoco. La coyuntura estuvo signada por la especulación y el aumento general de precios, haciéndose ausente la afamada cola y la desesperación de padres y representantes. Ni una miserable ficción balurda le dedicaron al reposicionamiento de la crisis económica. Es obvio en qué estaban ocupados en otros frentes. Noticias poco icónicas, como el asesinato de la escolta del concejal del PSUV, William Contreras. Enrique Franceschi, alcalde de Río Caribe, un escolta de Ramón Muchacho y de María del Carmen, trabajadora de la Asamblea Nacional, fueron preparando el móvil mediático de Serra. También contribuyó el mes más violento del año, septiembre, y el asesinato de policías, kiosqueros y demás personas que andan a pie. Elevar mediáticamente los sucesos narra la rimbombante paranoia que secundaria a la matriz al lanzar. Eso de que la violencia no discrimina color político es el cultivo informativo que segrega el contexto de guerra privada. Homologar los crímenes despeja el cielo y permite el asesinato moral en el siguiente round. Con todo este antecedente fue muy fácil imponer la figura amponil de Robert Serra, haciéndose estadística entre tantas vidas tomadas por la supuesta inseguridad. Víctima del AMPA común que viene matando gente desde hace rato, es la línea a divulgar. Es decir, miren, se los vamos a poner de esta manera. Los medios de comunicación van a emborronar el tema de Robert Serra. La investigación, por ejemplo, ayer cuando el presidente Nicolás Maduro hablaba, escúchese bien, hablaba de, primero, cómo se origina el crimen. Un crimen horrendo, y cómo se origina el crimen. Fíjense, habla de, primero, lo que venía siendo un secreto a voces, que había participación por parte de un escolta. En este caso, el jefe de escolta. Como dijo Nicolás, su debilidad estuvo adentro. Esa fue su debilidad. Un hombre que se cuidaba, un hombre que tenía un aparato de escoltas que eran buenos, y quien lo traiciona es el que está adentro, el que está al lado. ¿Por qué? Porque hay una grandísima capacidad por parte de los paramilitares, una grandísima capacidad para podrirte lo que es el cerco de seguridad. Y cuando el presidente menciona al escolta, inmediatamente los medios de comunicación de la derecha van a utilizar, escúchese bien, van a utilizar al jefe de escolta como la clave para emborronar el crimen de Robert Serra. Ya para los medios de comunicación
no les va a importar que hayan sido paramilitares, ni que haya sido un grupo de paramilitares, probablemente, no lo podemos decir acá, no podemos aventurarnos, pero presuntamente contratado desde Colombia por el cartel permanente que tiene Uribe, porque hay relación con Uribe. Eso va a pasar a segundo término. Y tengan por seguro que el anuncio que hizo el presidente Nicolás Maduro, al final va a terminar emborronándose con el escolta que estaba al lado de Robert Serra. Esa es la clave. Aquí vamos a ver una locución del presidente Maduro hablando sobre cómo asesinaron a Robert Serra. Por cierto, que allí la primera pregunta le correspondió, creo que fue de Associated Press, quien trató, así como hacen los medios de comunicación, porque la rueda de prensa que da el presidente Nicolás allí, la rueda de prensa que estaba dando el presidente, era para anunciar los pormenores del asesinato de Robert Serra. Sin embargo, Associated Press trató de desviar lo que era el punto central de las declaraciones que estaba dando el presidente Nicolás Maduro. Vamos a ver este resumen. Alocución del presidente Maduro hablando sobre cómo asesinaron a Robert Serra. Rueda. Prepárense. El paramilitar colombiano conocido como El Colombia y otras 7 personas planificaron y ejecutaron el asesinato del diputado bolivariano Robert Serra y de su compañera María Herrera mientras permanecían en su casa el pasado 1 de octubre. Así lo denunció el presidente Nicolás Maduro en una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales. El presidente Maduro presentó 2 videos. Uno de las cámaras de seguridad de la vivienda de Robert Serra, en donde se aprecia claramente cómo estos sujetos ingresaron a la vivienda para cometer el crimen. Y otro video en donde aparece el jefe de los escoltas del diputado Robert Serra, que fue comprado por este grupo paramilitar, y en donde este mismo señor confiesa que planificaron detalladamente este asesinato durante 3 meses. El punto vulnerable que ya habían logrado comprar, que era el jefe de escolta, y el punto vulnerable, único punto vulnerable del sistema que el propio compañero Robert Serra había montado para su protección. Y días después, por ahí creo que fue el 8, 9, 10 de septiembre, dimos a conocer, lamentablemente los medios de comunicación nacionales e internacionales callan estas cosas, las tratan de banalizar. Y es peligroso, ¿oyeron? Porque si llegaran a desestabilizar Venezuela, se desestabilizaría todo el continente. Y no quieren entender algunas élites mediáticas y algunas élites imperiales que si llegaran a desestabilizar a Venezuela, se movería como un terremoto todo el continente. Venezuela, estable, democrática y en paz, es la mayor garantía de tranquilidad, de estabilidad social, de prosperidad de América Latina y el Caribe. Me permiten, pido permiso para decir esta expresión a los hermanos pueblos del mundo, si pudiera ser mal utilizada esta expresión. Solo una Venezuela estable, próspera, trabajando, resolviendo sus asuntos, sus problemas, en democracia y en paz, es la garantía de un continente en paz. Solamente. Por eso yo he pedido, he solicitado y estoy haciendo todas las gestiones para la máxima colaboración de todos los gobiernos del continente, incluyendo el gobierno de Estados Unidos, al cual le voy a aportar en las próximas semanas pruebas y elementos de los grupos terroristas de Miami y su vinculación con los grupos terroristas que han operado en Venezuela y que pretenden operar en nuestro país. Y todos los gobiernos del continente. Combate contra el terrorismo, bueno, hagámoslo todo, pues. Así como pido permanente ayuda de nuestro pueblo. Y luego ellos, de este golpe certero que se dio en el marco de la ley, en el marco de la justicia, de la Constitución, no fue suficiente la difusión que hicimos de estos videos. Seguramente algunos de ustedes se están enterando hoy al ver estas imágenes. Hay muchísimas más,
pudiéramos hacer una cadena de 10 horas, 20 horas y mostrarle todos los planes de estos grupos para poner bombas, para volar discotecas, para asesinar dirigentes de la revolución y dirigentes de la oposición también, y crear toda una conmoción y un caos. Y luego entonces comenzaron los anuncios de septiembre y octubre negro. Anuncios muy racistas de paso, ¿no? El 15 de septiembre se iniciaron las clases, como se iniciaron las clases el año escolar 2014-2015 de Venezuela, y empezaron los anuncios que iban a incendiar Venezuela. Al revés, Venezuela inició sus clases bien. Aquí está el ministro de Educación, Héctor Rodríguez. Venezuela inició sus clases bien, en paz. Y el año escolar, si hay una cosa que debemos sentir orgullo los venezolanos, es el sistema educativo que tenemos, que funciona bien, con cada vez más calidad, cada vez mayor matrícula. Nuestro sistema educativo gratuito en todos los niveles, hasta el nivel de educación universitaria, de calidad, gratuito, público. Bello sistema escolar, bello sistema educativo que tiene Venezuela. Inició sus clases perfecto. Inauguramos más de 150 nuevas estructuras educacionales, etcétera, etcétera. Y después empezaron a anunciar octubre y dijeron del 1 de octubre en adelante, octubre negro. Lo anunciaban por las redes sociales, Twitter, etcétera. Nosotros logramos, bueno, que el año escolar arrancara como quería Venezuela, en paz, con tranquilidad. Entregamos las computadoras que se le entregan a los estudiantes, los libros y todo el mundo a clase, con tranquilidad. Y en ese marco es que sucede este asesinato, este crimen horroroso, horroroso, donde se planificó el crimen y también se planificó la impunidad. El falso móvil del robo y de otros móviles. Ya a esta altura, después de 15 días, compatriotas de nuestra amada Venezuela, compatriotas, sobre todo a la juventud, queridos jóvenes de nuestra patria, ustedes que son los dueños del presente y van a ser los dirigentes de un futuro próspero, de una Venezuela potencia, ustedes, jóvenes de la patria, a ustedes me dirijo. Ya 15 días, 2 semanas del asesinato, está despejado totalmente. Los autores intelectuales, los autores materiales directos, cómo se preparó el asesinato, cuál fue la coartada o el móvil que fabricaron, no contando con los elementos que ha sido, para decirlo de alguna manera, una ventaja que hemos tenido en esta investigación. 2 elementos clave. Uno, los asesinos fueron grabados. Voy a presentar un video que personalmente seleccioné para presentarlo y la opinión pública lo pueda valorar, respetando todos los elementos de la investigación y de las leyes venezolanas. Desde el primer segundo tuvimos los videos en nuestras manos y luego tuvimos la colaboración de decenas de personas con los cuales pudimos capturar a parte de esta banda paramilitar. No quiero presentar los rostros hoy, ya corresponderá al ministro del Interior, Rodríguez Torres, presentar otros detalles con mayor precisión de estos asesinos. Este es un asesinato que se preparó durante algo más de 3 meses. Se preparó de manera directa, dirigido por un colombiano que está por identificar. Desde el punto de vista legal, lo tenemos identificado, sabemos dónde se mueve, dónde se ha movido, pero falta la identificación legal
paramilitar colombiano, dirigió todo el proceso de preparación del crimen de manera meticulosa. Utilizó una banda dirigida por otro maleante asesino de apellido Padilla Leiva, conocido como alias El Colombia. Pido perdón a nuestra hermana Colombia, a amada Colombia, al pueblo de Colombia, que es nuestro pueblo amado y hermano, a los colombianos que viven en Venezuela y a los colombianos que viven en Colombia y en todas partes del mundo, les pido perdón por lo que han hecho estos asesinos paramilitares en Venezuela. Esta banda, identificada como organización paramilitar El Colombia, tiene el nombre la banda de quien la dirige, El Colombia. Está plenamente identificado. El Colombia. Fue contratado directamente y fue el que alentó y dirigió todas las operaciones de planificación y precisión del crimen. Y fue el que ejecutó la matanza, junto a otros. Hay detalles del asesinato. No me toca decirlos aquí. Son muy dolorosos. Todo esto es muy doloroso para nosotros. Nosotros somos seres humanos profundamente sensibles, que basamos nuestra actuación pública en el amor a la patria, en el amor al ser humano, el amor a nuestro pueblo, en el amor entre nosotros. Nosotros no somos políticos profesionales ni politiqueros, nosotros somos seres humanos, hombres de esta tierra, luchadores de toda la vida. Y para nosotros esto causa mucho dolor. Nuestra generación, aquí está el diputado Eduardo Piñate, que lo conozco desde hace casi 40 años. Nuestra generación enterró a varios de nuestros mejores dirigentes y compañeros. Ese cementerio General del Sur lo conocemos palmo a palmo, porque allí desde que teníamos 13 años enterramos a Jorge Rodríguez padre de nuestro alcalde, asesinado, y también dijeron que había muerto por un ataque al corazón, un infarto. Lo habían destrozado a batazos, el corazón, el hígado. Para nosotros, si causó dolor la historia de nuestra lucha, causa dolor la muerte de cualquier venezolano, de verdad. Nos causa dolor, angustia, que asesinen premeditadamente a un joven destacado, a una promesa de la política revolucionaria venezolana. Es una herida que llevamos aquí abierta, la tenemos abierta. Y solo la sanará el trabajo, el logro del trabajo, el avance del país, la prosperidad, hacer realidad los sueños de Robert y de nuestro comandante y de nuestro pueblo. Eso es lo único que de verdad sanará esa herida para siempre, aunque no guardamos ni odio ni rencor por nadie. Solamente tenemos la responsabilidad de hacer justicia, y va a haber justicia. Ya hay justicia, pero habrá justicia total. Fíjense, el presidente Nicolás venía anunciando que iba a dar los pormenores. Efectivamente lo hace. Pero ¿qué sucedía mientras Nicolás no presentaba los pormenores de este hecho tan horrendo, ¿no? Bueno, la otra etapa, que son los periodistas de sucesos a través de las redes sociales. La otra etapa, versión paralela, la intoxicación y periodistas de sucesos. Dice la aceitada maquinaria infomercenaria. La trama infomercenaria vuelve al ataque. La mediatización cartelizada del caso Serra se convierte en retorcida catapulta para disparar desde las redes sociales confusiones, rumores, chistes, ingenuos formalismos en criminalística y todo aquello parecido a lo real. Falsimedia le llaman a eso. Con esto persigue el prístino objetivo de empantanar el caso, despolitizándolo a niveles extremos para fabricarle en nombre de la opinión pública
la coartada perfecta a la irrebatible incursión del paramilitarismo en el asesinato del camarada Serra. El tratamiento guerrerista de la información sobre el caso Serra es totalmente despiadado y feroz. Es normal que en un proceso de investigación criminal, y más aún cuando genera conmoción pública, los datos se vayan suministrando con las pausas debidas, tocando punto por punto los aspectos álgidos del acontecimiento para ir develando la responsabilidad de los principales actores. La palabra oficial del Estado busca proteger el cerebro de la población ante el atormente patológico de los infomercenarios y establecer los castigos conforme a un minucioso proceso de indagación. El objetivo fundamental de los infomercenarios es quitarles el peso político que tiene la versión oficial, que es la que dio Maduro. Despojarlo en un primer momento de su carácter oficial, legal, legítimo, apegado a derecho, etcétera, para investirla como una versión más en el escenario más mediático. El que pique primero diciendo cualquier incoherencia se erigirá como tribunal, juez, corte y enjuiciador. De esta forma se va confabulando el rumor, la sospecha, la confusión y la duda para ante cualquier adelanto oficial de la investigación por parte del Estado. Robotizar respuestas automáticas que simulen y refuercen la temática inicial, el supuesto encubrimiento y politización del caso. No es casualidad que en los tweets a continuación que les vamos a enseñar se haya lanzado de buenas a primeras el experimento mediático sobre el móvil en permanente descomposición. Delincuencia, santería, crimen pasional, AMPA común, venganza, ajuste de cuentas, etc. La finalidad, salirle al paso y torpedear a las declaraciones en caliente de Rodríguez Torres y el discurso de Nicolás Maduro. Ambos señalaron la participación del paramilitarismo en el crimen político con arreglo a las declaraciones de Saleh. Davis, por ejemplo, aquí vienen las mulas de Falsimedia, caso Davis, Oropesa, Anzola, Mallorca y Molina. Davis lanza el dato santero sin mayores reservas éticas, buscando ir sembrando el móvil pasional delincuencial del caso. Luego su patología infraperiodística lo lleva a cuestión de segundos a lanzar la venganza como punto de partida en las especulaciones. En su opinión, eso es lo que hace el Estado, tratando de finalizar el tuit fabulando la importancia que le da la investigación oficial. Ya el 6 de octubre se lanza de cabeza en el plato arguyendo por encima de las declaraciones de Rodríguez Torres y Maduro la responsabilidad al AMPA común. Serra era AMPA y el AMPA lo mató. Era y sigue siendo la línea estratégica de los infomercenarios. Ahora ven ustedes esto, ¿ves? Miren. ¿Ven? David Ramírez Miranda. Vean ustedes los tweets de estos señores. De forma extraoficial me informan que Robert Serra lo sometieron 6 sujetos, 2 con vestimenta blanca, tipo santeros. Vean ustedes. Dice David Ramírez, buenos días, aquí no se salva nadie, ni el más encapsulado político. Qué tristeza que el AMPA y la impunidad puedan más en Venezuela. Sigue David Ramírez, no hay móvil confirmado, pero especulan venganza, sin embargo hay que esperar. ¿Ven? Ya la especulación, yo agarro y digo, es lo que hay, es lo que me dicen y lo convierto en verdad. Este año se han visto crímenes con más saña, descuartizados por Caracas, mujeres, caso de Otaiza y ahora Serra, descomposición total. Siempre el ataque a la revolución y al Estado. Jenny Oropesa, aunque intente darle carácter ético a su ejercicio periodístico, suministrar datos sin mucha parcialización discursiva, también se hace eco del cuadro demonizador que se estaba montando. Contribuye el parte de guerra mediático en aras de amporizar, relativizar el caso Serra, dice Oropesa Jenny. 4. A bordo de una moto y un vehículo Corolla de color gris, los sospechosos irrumpieron la residencia, 2 de ellos vestían como santeros. Altagracia Anzola se encarga, por otro lado, de fungir como actor profesional imparcial en cuanto al caso. El tratamiento dado por el gobierno no le gusta y le parece incompetente. Ella quería fotos, datos, informaciones sobre tortura y demás para luego salpicar a la opinión pública de temor y sangre. Ante este insaciable sed, aplica la técnica runrunera, socializar la supuesta incompetencia del gobierno y dejar sobre la mesa la complicidad de los principales actores del chavismo en aras de no responsabilizar a los verdaderos culpables. Esta tesis la reforzará luego con el caso Oderemán. Altagracia Anzola, por las declaraciones que están dando las autoridades por parte del oficialismo, siento que le están dando mucha vuelta al caso.
Dice aquí, Jorge Rodríguez dice que caerá sea quien sea. ¿Quién será? Vean esto. Los 6 delincuentes llegaron a la vivienda del diputado en un carro Toyota Corolla y una moto. 4 vestían ropa informal y 2 como santeros. Vean ustedes cómo es el ataque a lo de la santería. Luego eso se convirtió, este ataque por los Twitter, por las redes sociales, luego se convirtió en artículos en donde se atacaba la santería. Dice aquí, Javier Mallorca no se queda atrás y lanza el móvil delincuencial. Le da en su nefasto intento de síntesis un tratamiento infofrénico general a la temática del caso. Va soltando prendas con respecto a la descomposición del chavismo. Igualmente esto de reforzar con el aislado y a su vez funciona. El caso Dremán. Dice, predomina tesis del robo en caso del diputado Serra. Homicidas lo conocían. ¿Sí? Tabata Molina. Cañonea en 3 partes. Estamos hablando de periodistas de suceso. Y recordemos que estos mismos periodistas de suceso son los que se encuentran todos los lunes para hacer el parte en la morgue de Bellomonte. Allá es donde se encuentran ellos. Esos son. Dice aquí, Tabata Molina, cañonea en 3 partes. En un primer momento realiza una arqueología del robo para demostrar que Serra fue víctima del robo. Lo equipara con cualquier cifrino que es víctima del AMPA común por tener encima prendas de valor. Luego deslegitima las investigaciones por venir lavándole la cara a los sectores ultraderechistas que siempre apelan a la muerte para generar caos e ingobernabilidad. Termina con la detonación propagandística sobre el AMPA común que también toca a los menos parecidos a la gente de a pie, los chavistas que no tienen escolta. Dice, Robert Serra era de los diputados del PSUV menos socialista que he visto, dice Tabata Molina. Cómo le encantaba la ropita de marca, zapaticos Prada y todo. Dice Tabata Molina, y de todo corazón espero que no salga mañana el gobierno a decir que fue un sicariato planeado en Miami. Hay que esperar las investigaciones. Más adelante dice, con 6 meses de diferencia, otro hecho de violencia dentro del PSUV, ni ellos están a salvo de la delincuencia. Infraperiodismo reinventado. Los datos suministrados semanas después fue fortaleciendo el mediatizado móvil, ya practicado en caliente, delincuencia pasional amponil sobre el caso Serra. En los tuits de abajo, podemos observar claramente cómo se va construyendo una escena funcional del crimen. Miren, ustedes pudieron ver cómo desde el mismo momento, incluso las declaraciones que se dieron en televisión, desde ese mismo instante, comenzó la deformación de la información y siempre tirándola hacia lo que era lo que venía a ser la delincuencia común, la inseguridad. Para que no apareciera en absoluto nada que ver con los paramilitares. Yo repito una cosa, una tesis que yo dije en una ocasión. Yo no sé si ustedes recuerdan la película El Padrino, primera parte, la primera película El Padrino, donde Michael Corleone están debatiendo sobre si matan o no matan a un capitán de la policía, la mafia. Y una de las cosas primeras que dice Michael es que sí lo podemos matar. Porque rápidamente dice, tenemos en la nómina de la mafia, tenemos periodistas, sí. Bueno, lo matamos y después decimos que ese capitán estaba incurso en tráfico de drogas o en cualquier otra cosa. ¿Y qué hacemos? Matamos moralmente a la figura. La mafia mata a un policía, a un capitán de policía, que eso en esa época en Nueva York era terrible, matar a un policía, y de inmediato lo descalifican por la prensa. ¿Qué ustedes creen que estaba pasando con Serra? Por eso ayer, cuando el presidente Nicolás Maduro, anteayer, cuando el presidente Nicolás Maduro, ayer fue, que empezó a presentar el caso, de inmediato comenzaron a descalificarlo. Igual cuando Serra muere, al otro día estaba declarando Dávila sobre la inseguridad. Para que ustedes vean, no solamente la prensa, los voceros, no solamente los mercaderes de la información, pues no se les puede llamar periodistas, los mercenarios de la información. Ahora, a propósito del paramilitarismo injertado, porque yo recuerdo que en esa entrevista que se le hizo al señor William Dávila, el señor William Dávila dijo que cómo era posible que estaba ese fenómeno del paramilitarismo inserto en nuestra sociedad.
eso que nunca lo habíamos visto. Y resulta que son ellos mismos los que han venido trayendo ese fenómeno para acá. Dice aquí, 1. En abril de 2013, en pleno desarrollo del golpe de Estado, cuando se manifestaba la rechera del laboratorio estimulada por el entonces candidato perdedor Enrique Capriles Radonsky, Luis Bilbao, periodista y destacado analista internacional, compartió un texto bastante interesante en donde exponía la expresión del fascismo en nuestro país, señalando a quien se encontraba detrás de lo que denominó un ensayo fascista. Dicho en palabras textuales, abro comillas, Estados Unidos ensaya un nuevo camino para derrotar la revolución bolivariana, y es la conformación de un movimiento fascista clásico. 2. Entre tantas frases reveladoras encontramos también, abro comillas, es aquí donde se plantea el cruce de caminos para saber si el fascismo injertado brota o no en Venezuela. Es decir, si la contrarrevolución puede o no contar con una base social organizada para chocar de frente con la revolución. Las palabras, la frase clave de este análisis está en la tesis del fascismo injertado, es decir, una expresión que no es propia de nuestra población, que intenta imponérsele a un componente social disociado. Así como estamos viviendo el ensayo del fascismo injertado, también estamos presenciando desde hace algunos años en diferentes partes del país, sobre todo en los estados fronterizos y en sectores de la ciudad capital, una suerte de paramilitarismo injertado. Vale recordar que ese injerto es un método en donde tomamos tejido vivo de un cuerpo para añadirlo a otro, y que ambos se desarrollen como si fuesen un mismo organismo. Lo explicaba Julio aquí, Julio Escalona, lo estoy recordando ahora mismo, cuando decía, se meten en un barrio, se establecen, dan préstamos, cuidan, y a cambio de ese cuido, préstamo, comienzan a cerrar el barrio, y llega un momento en que lo dominan, y lo dominan con el terror. 3. Las prácticas realizadas en las guarimbas emulan a las llamadas revoluciones de colores, evocan el desastre ucraniano. Las declaraciones de Loren Gómez Salé y las operaciones en las que está vinculado tanto como orquestador y protagonista forman parte de una forma que no obedece al modo en que accionan y han accionado los sectores moderados de derecha en nuestro país. Hace un par de días, a través de su cuenta Twitter, el escritor y analista político Federico Ruiz Tirado comentaría a propósito del asesinato del joven diputado Robert Serra y María Herrera: siniestra, macabra, la muerte llega al barrio. La tipología del crimen es la del asesinato ritual. ¿Cuál es el metalenguaje de los asesinos? Es decir, no basta ser un especialista en criminología para determinar que la forma en que fue ejecutado el asesinato no obedece a métodos conocidos o que podamos identificar en el actuar del criminal criollo. Estamos presenciando las prácticas paramilitares y del narcotráfico en Colombia. Viva manifestación del injerto paramilitar en desarrollo con sus ejecutores identificados. Álvaro Uribe y todo el tejido criminal presente en la región, aupado y financiado por Estados Unidos y la derecha venezolana más radical. No en vano, el expresidente colombiano, hoy secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, declararía que el asesinato del diputado es una preocupante infiltración del paramilitarismo colombiano en Venezuela. 4. Y lo peor de todo es que ellos han venido, los sectores de la ultraderecha de este país, el fascismo, ha venido impulsando, estimulando y trayendo el fenómeno paramilitar a Venezuela. El problema es que cuando se establezca como norma, como cosa común, el paramilitarismo en Venezuela, hasta los sectores de la derecha van a tener que correr. 4. El experimento del paramilitarismo en nuestro país no es nuevo. No olvidemos el caso de la finca Dactari, que cumplió 10 años en mayo. Tampoco es casualidad que las fuerzas policiales del municipio Baruta fueran custodias de dicho espacio, mientras Enrique Capriles
ejercía funciones de alcalde en dicho municipio. Es decir, el injerto tiene rato intentando pegar con los mismos protagonistas de siempre. 5. No solo los analistas tienen sus tesis, el poder popular también tiene la suya. El día posterior al asesinato de Robert Serra, se podía escuchar entre los camaradas: mire, compa, ellos van así, uno de arriba y otro de abajo. Hace 3 días mataron a Daniel Jair Valdés, le decían el niño, un compa que además de ser escolta del concejal de Caracas, William Contreras, del PSUV, hacía una chamba seria en la radio comunitaria La Voz de Casalta en Casalta 3. Y ahora mire lo de Robert. Tampoco hay que olvidar lo de Juancho. Después de denunciar que los paramilitares se estaban infiltrando en nuestras comunidades, lo matan en La Guarimba. Tampoco son casualidad, ambos móviles, a uno lo acribillaron sin avisar mientras se desplazaba en su moto, al otro en el laboratorio fascista. 6. Insisten en la tesis los compas en la calle. Abro comillas, nosotros logramos capturar al bandido de Lorenzalet, que es uno de sus disque mejores cuadros. Ahora ellos nos matan a uno de los nuestros entre los mejores, ojo por ojo, uno vanguardia de la muerte, el otro vanguardia de la vida. 7. Es necesario estudiar el paramilitarismo como expresión de la ultraderecha colombiana. Cómo se ha infiltrado en nuestro territorio con mercenarios locales. Cómo funciona, qué hace, de dónde viene, quién la financia. Identificar la amenaza paramilitar. Así como se ha denunciado la manifestación del fascismo, hay que abrir la cancha y generar reflexión para identificar en todos los espacios el peligro que se desarrolla en las entrañas de nuestra propia sociedad, en donde se corre el riesgo de instalarse una expresión y práctica criminal monstruosa que tanto daño ha hecho y sigue haciendo en el pueblo colombiano. El diablo está en casa, diría el comandante Chávez, y de nosotros queda arrancar el injerto. Vete al video un momentico, no al que viene, no al 2, al 3, para que ustedes vean cómo funciona el periodismo. Rapidito y luego voy a hacer un comentario sobre esto. En el video 3, por favor. ¿Lo tienen listo? Ruédalo. Prepárense. Inicia la ronda de preguntas el colega Joshua Gugman de Associated Press. Presidente, la economía global después de varios años de precio de petróleo encima de $100 por barril parecería que está viviendo el fin de la bonanza petrolera. Está el precio de petróleo en $80 el barril, el más bajo en los últimos 2 años, y pronósticos son para que sigue cayendo. Como cada madre o padre, cabeza de familia en Venezuela sabe, cuando entra menos dinero hay que apretarse el cinturón. ¿Qué va a hacer su gobierno para recortar sus gastos considerando la alta dependencia que tiene en el petróleo? Y está sobre la mesa todavía propuestas hechas por el canciller Ramírez de subir el precio de gasolina y posiblemente unificar las diferentes tasas de cambio. Gracias. Lamentablemente este no es el tema del día de hoy, lo lamento de verdad. Todos esos temas, en todos estos temas estamos trabajando y vamos a seguir trabajando y vamos bien. Al precio del petróleo tocará su piso y volverá a subir y Venezuela seguirá con sus planes sociales. Bien, anótalo ahí y le pones fecha y quieres te lo firma y nos vemos dentro de un año. Venezuela va para adelante. Ahora, no es el tema del día de hoy. Lo lamento, porque sé que seguramente tienes preocupación por estos temas y quisieras una respuesta mañana, pasado mañana, si quieren, en alguno de los eventos que tengamos, que te inviten, por favor, mañana o pasado mañana, el viernes, lo invitan a un evento y conversamos sobre este tema. Pero lo lamento, pues. Hoy, el objetivo que yo me senté aquí como jefe de Estado fue responderle a nuestro pueblo sobre este crimen contra nuestro joven mártir, Robert Serra, y mostrarle parte de las pruebas de un crimen que hemos resuelto y que debe servirnos para comprometernos cada vez más a trabajar por la paz. Fíjense ustedes, la explicación que dio el presidente Nicolás, que presenta un video,
presentó un video que me pareció bien interesante, que fue el del contexto, que lo vamos a pasar hoy. Pero presenta un video que muestra cómo entran los asesinos. Dicho sea de paso, no había nadie vestido de blanco, esa es otra cosa más. ¿Eh? Y presentan un video en donde entran los asesinos. El video no muestra mayor cosa, sino cómo abren la puerta, cómo se meten, cómo entran incluso hasta el segundo piso. Hasta el primer piso, perdón. El video es atormentador, porque uno se imagina qué es lo que pasó en el momento en que ellos entraron y obviamente la imaginación es terrible. Es lo que te viene aquí a la cabeza en el momento en que estás viendo el video. Después que el presidente está hablando de todo lo que está explicando allí con respecto al asesinato de Robert Serra, la pregunta que uno se hace aquí, porque sabemos de medios, porque ya hemos visto cómo atacan los medios de comunicación, es por qué Associated Press, en una rueda de prensa, invitado a una rueda de prensa en donde se habla de un tema específico, cambia radicalmente el tema. O sea, su pregunta estaba dirigida a frenar lo que estaba el presidente Nicolás Maduro enseñando allí. No se crean, mire, yo les voy a decir una cosa, no se crean jamás que el periodismo es nada más hacer preguntas. No, el periodismo tiene mucho que ver con sus letras, frases, cómo se inocula una información, un contenido. Eso que hablaba Julio Escalona, de que se mete aquí en el inconsciente, en el momento en que te tratan de desviar un tema. Y muy buena respuesta por parte de Nicolás, porque no podía permitir que un periodista, y un periodista que son veteranos, como en el caso de Associated Press, terminen tratando de desviar un tema tan importante en este caso, que era la aclaratoria, o por lo menos la información que le llegara al pueblo de qué fue lo que pasó con el diputado Serra. Ahora, ténganme ahí listo el video de contexto. Miren, nosotros hemos venido hablando, y con lo del caso Serra se le fue la mano a la ultraderecha. No solamente que se le fue la mano, sino que inmediatamente hubo respuesta por parte de todas las fuerzas populares, en este caso de todas las tendencias. Nuestro pueblo tiene algo que ha ido ganando durante estos 14 años de revolución. No solamente estos 14 años, sino desde el momento en que el comandante Chávez insurge el 4 de febrero, y antes, en el 27 y 28 de febrero, que es la de responder inmediatamente uniéndose. Es lo que pasó con Serra. Ahora, el panorama que nosotros estamos observando en este momento son unos que aparentemente no se están viendo, pero que están creando desesperación en la población. Cuando nosotros vemos que un Lorenzo Mendoza te coloca en un tuit, escuchen bien, que el 210% del incremento del precio de la harina pan no es suficiente para este empresario, ya nosotros tenemos un problema. Y era lo que nosotros explicábamos desde hace bastante tiempo, que un empresario como esto, que es un empresario que está acostumbrado a ser golpista, que es un empresario incluso que se burla del Estado revolucionario cuando le dice, bueno, entréguenme a mí las fábricas de harina pan que nosotros vamos a producir, que nosotros sí las ponemos a producir. Nos encontramos con un plan que va por bloques. Ya hoy yo estaba observando una noticia por allí en donde se dice que, fíjense ustedes, vean el mes que estamos en octubre, mediados de octubre, y ya ahorita están, digamos, vaticinando que no va a haber pan de jamón. Ahora mismo, ya desde este momento están vaticinando que no va a haber pan de jamón. Estamos hablando de mediados de octubre. Falta todavía 15 días, falta un mes de noviembre
y faltan por lo menos 15 días de diciembre para entrar en plena época navideña, y estos señores ahora están anunciando que probablemente el pan de jamón no va a aparecer en las panaderías. Están anunciando incluso la escasez de harina de trigo. Ahora, ¿cuál es el problema y qué es lo que estamos viendo ahora? Yo les hablaba de los bloques en avance. Ellos vienen ahora con el tema del desabastecimiento para diciembre. No solamente el desabastecimiento, porque ya llegaron los juguetes. El otro día se estuvo anunciando la llegada de juguetes al país, ¿no? Una importación que se hizo de juguetes. Pero es que vienen con todo. Se van a venir con la ropa. Se van a venir con los perfumes. Se van a venir con lo de higiene personal. Se van a venir con todo lo que sea lo de los regalos para Navidad. Se van a venir con la escasez de alimentos, que es la más peligrosa, y se van a venir a tratar, primero, desabastecimiento y ocultamiento de la mercancía, acaparamiento. Fíjense bien. Y al final van a tratar de encerrar al pueblo con los precios. Hay una cosa que está sucediendo milagrosa en los sectores más oprimidos, en los sectores con más necesidades. Y me lo estuvo comentando una persona en estos días. Y de verdad que me dio curiosidad. Me dio curiosidad porque quiero irla a ver, que son las misiones de base. Las bases de misiones. Las bases de misiones. En donde no hay nada, fíjense bien, en donde no hay nada, en donde tenemos problemas, y el presidente hace el esfuerzo para que allí, en esas bases de misiones, se comience a llegar las misiones. Comiencen a llegar. Pero cómo te arman la base de misiones rapidito y cómo hay entusiasmo. El entusiasmo que había cuando se estaban instalando los primeros barrio adentro, los módulos de barrio adentro. Yo no diría ni siquiera los módulos de barrio adentro, cuando se estaban instalando los médicos cubanos en unas casas de un sector. Bueno, más o menos ese es el tipo de emoción que se está viendo allí. ¿Contra qué están jugando ellos? No contra el sector más oprimido, que es el sector más necesitado, el sector que nosotros tenemos que avanzar con él. Tenemos que ir a rescatarlos de allá. Si no te están atacando es a la clase media. Por eso lo del contexto, lo del video que pasó Nicolás al principio. Están atacando a la clase media, pero la clase media es la que va a empezar a decir, me desespero. Pero habría que ir a una base de misiones para ver lo que son las carencias y para ver sobre todo lo que es la esperanza y la fe que tiene la gente allí. Y de verdad, la persona que me lo dijo, me dio una idea. ¿Y por qué no? Nosotros visitar una base de misiones para ver cómo se monta una base de misiones, para ver qué es lo que hay allí, visitarlo y sobre todo empezarnos a llenar de algo que nos hace falta desde hace rato, que es de fe y esperanza. Enamorarnos desde abajo, desde los sectores que más les falta, mientras los sectores de la burguesía, la ultraderecha están atacando a los sectores de la clase media para colocarles en contra de la revolución. Otra vez, lo que siempre han hecho. Vamos a ver en qué contexto, o sea, esto es el video que pasó Nicolás al principio del programa, al principio de su alocución para anunciar lo del caso Serra. Pero me pareció bien interesante porque te hace un resumen de todo lo que ha venido sucediendo desde el momento en que Nicolás llega a la presidencia de la República. Vamos a verlo, rueda. Prepárense. El 1 de octubre del 2014 se convirtió en una fecha prohibida de olvidar. Informar a los venezolanos que en La Pastora, en el municipio Libertador de Caracas, en su residencia, fue conseguido el cadáver del diputado Robert Serra. Frente a este cruel asesinato, Venezuela se pregunta por qué y de dónde viene tanta maldad. El 8 de diciembre del año pasado,
Luego de enfrentar innumerables conspiraciones, la revolución bolivariana alcanzó un contundente triunfo en las elecciones municipales al ganar 76% de las alcaldías del país. A pesar de que sectores de la oposición, con intenciones abiertamente golpistas, trataron de convertir aquel proceso en un plebiscito, lo primero que hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro, luego de aquel enorme triunfo, fue convocar al diálogo a todos los sectores de la vida nacional. Yo dije que iba a convocar a los alcaldes y alcaldesas electas, lo voy a hacer. En primer lugar, la reunión es importante para el país, para sellar una voluntad colectiva de paz, es lo primero, la paz, por encima de todo. Seguiremos teniendo diferencias, pero yo los llamo al trabajo. Vamos a trabajar. Sin embargo, la respuesta de la ultraderecha venezolana fue, una vez más, la de asumir la senda de la violencia, la muerte y la destrucción. A los venezolanos, mujeres, hombres, jóvenes, gente de la juventud prolongada, indígenas y criollos, blancos y negros, mujeres y hombres, a que nos alcemos ante lo que significa un gobierno que quiere impulsar la presión de nuestro pueblo. Porque lo siguiente es prender las calles. Como muchas veces en el pasado, el gobierno revolucionario, junto a la gran mayoría del pueblo venezolano, derrotaron este proceso de desestabilización. Todos vamos a buscar pala de coba, vamos a enseñarle a esta gente cómo se trabaja en este país. Recordemos que el 7 de abril del presente año, ya el presidente Nicolás Maduro alertaba al país sobre una nueva fase de violencia selectiva, preparada por el ala más extremista de la derecha. Hemos capturado un grupo de narcotraficantes y sus enlaces en Táchira, Barinas, Mérida y grupos que han enviado hacia la región central del país, incluyendo Caracas, de hacer ataques por la vía de la criminalidad y provocar algunos hechos de conmoción nacional, asesinatos, secuestros. Pocos días después, el día 28 de abril, sería asesinado el presidente del Consejo Municipal de Caracas, Eliezer Otaiza, un movilizador clave de fuerzas políticas y uno de los más dedicados activadores de la misión Robinson. El asesinato de Otaiza fue ejecutado como un falso positivo para que fuera presentado ante la opinión pública como un hecho de violencia más, como se planifican los falsos positivos en nuestra hermana Colombia. El asesinato de Otaiza lo alentaron desde Miami sectores que tuvieron el poder mediático y económico en Venezuela en el pasado. A las denuncias hechas por el presidente de la República se sumaría un grave expediente presentado el 25 de mayo por el alto mando político de la revolución. Incluye, en primer lugar, el intento de magnicidio, no solamente las amenazas, sino la acción, la recaudación de fondos, la constelización de la ultraderecha venezolana para intentar el asesinato del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Diversos personajes fueron anunciados al país como cómplices de un plan estratégico para acabar con la revolución bolivariana. Entre ellos, María Machado y Enrique Salas Romer. Salas Romer es el que financia
organiza, potencia el movimiento Jabú, que es un movimiento extremista. Uno de los personajes fundadores del movimiento Jabú es Loren Gómez Saleh, detenido en Colombia y entregado a la justicia venezolana, que lo investiga por declaraciones como esta. A nosotros lo que tenemos que darle son a los operadores, es decir, el que llama y dice, y mueve los motorizados, ¿sabes? Nosotros tenemos que darle a los cuadros que son los que coordinan, y si tú le das a esos manes, los tipos pierden la fuerza de calle. Aquí lo primero que hay que hacer es desactivar las licorerías y las discotecas de San Cristóbal, hay que volarlas y quemarlas, y después enseñar. Los muñecos que hay que neutralizar están identificados. A los que hay que asustarlos están identificados. En los videos difundidos a nivel nacional, Sales nombra a piezas claves para la ejecución de acciones golpistas y terroristas. Más claro, porque Ledesma tiene algo importante, ¿no? Queda con los más duros. De hecho, el político que más ha apoyado la resistencia de los políticos fue siempre Ledesma. Vamos a solicitarle, ya igual se les pasó un comunicado al expresidente Álvaro Uribe. Yo tenía que haber salido antes para Bucaramanga. En Bucaramanga me reunía con militares y con gente allá. Todo eso para recoger fondos y reunirme con los senadores y reunirme con Uribe. Álvaro Uribe Vélez está marcado por su estrecha relación con el narcotráfico en Colombia. En septiembre de 1991, un documento de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos develaba la vinculación de Uribe con el cartel de Medellín y con Pablo Escobar. Asimismo, Uribe se caracterizó por el asesinato masivo de dirigentes de izquierda, apoyándose en la figura de los falsos positivos con la ayuda del DAS y consolidando en su país la política paramilitar a través de una de sus principales creaciones, las Autodefensas Unidas Colombianas. Comandantes del bloque metro, conocidos por todo el mundo, por la opinión pública, como J y los meseros. Pero los fundadores y creadores de lo que se terminó llamando bloque metro son el señor presidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe su hermano. Diversas han sido las muestras de que Álvaro Uribe Vélez tiene en Venezuela objetivos muy claros. La otra opción era una operación militar en Venezuela. Me faltó tiempo. Afortunadamente, para la estabilidad nacional y de la región, la actitud belicista de Uribe siempre recibió respuestas firmes y contundentes por parte del comandante supremo Hugo Chávez. No le faltó tiempo, le faltaron cojones. No es que le faltó tiempo. ¿Ves? Le faltaron cojones al caballero. Y además, estaba detrás de él la mano de la extrema derecha imperial, tratando de generar una guerra. Pero no se atrevió, bastante tiempo tuvo. Uribe envió en el año 2004 a un grupo de paramilitares colombianos a la finca Dactari para asesinar al comandante Hugo Chávez. Luego de estos crímenes, se dedicó a sostener reuniones con representantes de la ultraderecha, como Leopoldo López, con el fin de ofrecerles apoyo en los planes subversivos contra el gobierno bolivariano. Esta noche me he reunido con Leopoldo López, precandidato por la Alternativa Democrática de Venezuela. Álvaro Uribe halló en Loren Gómez Saleh un operador dispuesto a introducir acciones terroristas en tierras venezolanas. Un joven apoyado por el dinero de Sala Romer, quien fundó en 1998 el partido Proyecto Venezuela, cuyo secretario general actual, Carlos Berrizbeitia, amenaza directamente a los chavistas. Óiganme bien lo que le voy a decir. Sus días están contados. Bien raro, muy raro, que ahora no vale el diálogo. ¿Escucharon, no? Y además tenemos los días contados.
Dijo este señor diputado, ¿no? Tenemos los días contados, ¿verdad? ¿Sí? Sí, con Loren Saleh a lo mejor tenemos los días contados, ¿verdad? ¿Verdad, con Loren Saleh? Hablando de predicciones, una supuesta vidente aseguró en su Twitter el 24 de septiembre que la Asamblea Nacional estaría de luto. A esta campaña de predicciones autocumplidas se suma una macabra caricatura que habría sido dibujada por Roberto Well 10 días antes del asesinato del revolucionario Robert Serra. Las declaraciones de Berisbeitia, las palabras de una supuesta vidente y una particular caricatura antecederían al brutal asesinato del diputado Serra. Y a tan solo 5 meses del homicidio de Eliezer Otaiza. Yo llamo, si es que cabe este llamado, a la oposición política de Venezuela a una gran rectificación en sus posturas frente al paramilitarismo, a una gran rectificación en sus posturas frente a la violencia terrorista de la ultraderecha, a una rectificación valiente. Lo llamo a que den la cara, a tiempo, para que en Venezuela no se imponga desde la derecha una guerra terrorista contra el pueblo. Rostros, miradas, acciones, vínculos y pruebas tangibles de la andanada terrorista que la derecha nacional e internacional pretende aplicar en nuestra patria. Mi profesión es terrorista. Venezuela se activa contra el terrorismo. Queremos paz. Bien, estamos llegando al final. Quería pasarles este último video porque da cuenta de que no es... Hay mucha gente que agarra y se ubica siempre en el presente, no ve hacia atrás de todo lo que han venido haciendo. Si nosotros hacemos un recuento de todo lo que ha sucedido en nuestro país, desde el preciso instante en que el comandante Chávez llegó a Miraflores en el 98, esto ha sido una constante. Desde el golpe de Estado, guarimba, golpe petrolero, muerte, atentado, ha sido una constante. Decir lo contrario y ver a una derecha que todo el tiempo anda cómplice. Algunos silentes, que son los moderados, pero siempre manteniéndose callados. Bien, llegamos al final, estuvimos transmitiendo a través de Macunaíma Macariña Radio 104.9 FM para la Gran Caracas, Miranda, Vargas y un poquito más allá, y también a través de www.noticiasmk.com, www.lahojillamk.com. Gracias por enviar sus mensajes a través de nuestras cuentas Twitter, @lahojillamtv, @lahojillamktv, @mk104 piso 9 FM, y a las emisoras que nos estuvieron agradeciendo, a las emisoras que nos estuvieron transmitiendo: en Caracas, Radio Li Primera 95.5 FM en el Valle, en Miranda, Radio Urquía 97.5 FM en Los Teques, Radio Paraipa 94.7 FM en San Antonio de los Altos, en Mérida, Radio Agrícola 95.9 FM en Bailadores, en Monagas, Radio Conexión 91.9 FM en Maturín, Radio Vanguardia 103.3 FM en Maturín, en Lara, Radio Cabudare 97.7 FM en Cabudare, Radio Café 104.9 FM en el municipio Morán, en Portuguesa, Radio Portugueseña 97.1 FM en el municipio San Rafael de Onoto, Portugueseña TV Canal 3, en Nueva Esparta, Radio Cuinche 103.9 FM en la península de Macanao, en el estado de Anzoátegui, Radio Líder 96.3 FM en Puerto La Cruz, en el Bolívar, Radio Coroba 89.3 FM en Caicara del Orinoco, en el estado Yaracuy, Radio Nirgüeña 88.3 FM en Nirgüe, en Sucre, Radio Urimare 101.9 FM en Carúpano, en Trujillo RMT 100.7 FM en Trujillo, en Táchira, Radio Cordillera 90.7 FM, en Petare, Petare TV, Canal 60 UHF, y en internet www.aporrea.org,
www.alpiedelcañón.com. Al pie del cañón. Chao. Mañana nos vemos. Convencerán a mi corazón que tiene su fe en la creación. Como demostrarán que no es el amor quien nos llevará a la sanación. No convencerán a mi corazón que tiene su fe en la creación. Como demostrarán que no es el amor quien nos llevará a la sanación. Si es que van hablando pura mentira, enseñan a los niños la hipocresía. Solo tienen armas y cobardía. Esa es la misión día a día. Guerras en el este. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales.